ponencias que han inaugurado la sesión de tarde de este tercer Congreso de Urbanismo Productivo. Seguimos con una mesa de debate en la que se intercambiarán ideas y opiniones sobre las nuevas demandas de suelo industrial y logístico. Este coloquio será moderado por Francisco Juan Martínez Pérez, doctor arquitecto y profesor titular de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, que ocupará este lugar. Y en esta mesa de debate participarán y pueden subir e ir tomando asiento Juan Antonio Piles, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director general de Desarrollo de Negocio en Grupo Bertolín, al que hemos escuchado esta misma tarde. Vicente J. García Nebot, socio fundador del ECMAN Urbanistas, además ha sido director general de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad entre 2019 y 2023. María Amparo Orch Albiach, alcaldesa del Ayuntamiento de Moncada. José Vicente Belenguer, socio de Broseta, cuenta con más de 35 años de experiencia profesional y empezó su carrera como letrado de la Generalitat Valenciana. Y María del Carmen Blasco Sánchez, doctora arquitecto, es profesora titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y ha participado en diversos y relevantes proyectos de investigación relacionados con el paisaje y el desarrollo urbano. Damos paso a esta mesa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a los miembros de la mesa el que hayan accedido a subirse a debatir, a reflexionar. Ya veremos hasta dónde llegamos. Y luego al público que a estas horas de la tarde pues está aquí persistente en este congreso, ¿vale? Bien, el título de la mesa es Nuevas demandas de suelo industrial y logístico, y nos gustaría abordar el suelo un poco a partir de las intervenciones, de las dos charlas que hemos tenido anteriormente, a partir de una lectura sobre el suelo de una forma un poco más global, ¿vale? Nos gustaría, vamos a plantear la mesa desde dos bloques, uno de ellos con dos tipologías, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, serían los suelos que ya están clasificados y calificados, dentro del cual podemos tener dos paquetes, ¿no? Los suelos consolidados, que están en parte obsoletos, que han ido entrando en procesos de deterioro diferentes, y por otro lado los suelos que están clasificados y calificados pues están inactivos todavía. Un poco la primera parte correspondería a los trabajos que ha comentado, que ha enseñado algunas imágenes a la profesora Gascón, y la segunda lo que ha comentado Juan Antonio, ¿no? De esos suelos, cómo reactivarlos. Y luego, en tercer lugar, lo que es quizá más obvio de los suelos de nueva creación, ¿vale? Que son los suelos pues, más destinados a actividades logísticas o los suelos destinados a empresas ad hoc que vienen a instalarse en algún momento. Bien, la idea es que tengamos una mesa dinámica, que sean intervenciones un poco como esta mañana, cortas, no demasiado extensas, y que podamos hacer distintos turnos y que podáis participar después como público, ¿vale? Bueno, vamos a empezar casi por alusiones, por la charla anterior, por la alcaldesa de Moncada, y nos gustaría un poco que ella, como digamos que en esta mesa tenemos, por un lado, ayuntamientos, por otro lado, distintos técnicos que han tenido componentes públicas y que están trabajando en ese sector, y luego Carmen es más docente, más investigadora y docente desde la universidad, ¿no? Pues nos gustaría un poco, pues eso, desde la representación municipal, pues qué visión tienen los ayuntamientos de los suelos de actividades logísticas, en su caso, que es eso, bueno, de actividad de innovación, diría yo, más bien, y luego cómo están asumiendo los cambios que se están produciendo, más o menos con un carácter más terciario, con un carácter diferente al suelo productivo estándar hasta ahora desarrollado. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se escucha bien.
Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues dar las gracias, ¿no?, por esta invitación al Congreso de Urbanismo Productivo. Para nosotros es un honor, pues, poder participar en esta mesa de debate. En referencia a la pregunta, ¿no?, de cuál es la visión de los ayuntamientos ante estos nuevos retos de áreas de actividad importante económica, es decir, que en las ciudades radica el éxito o el fracaso de las medidas que se deben desarrollar para aplicar la Agenda 2030. Entonces, en el caso concreto de Moncada, pues uno de nuestros objetivos es realizar todas aquellas inversiones necesarias para consolidar nuestras áreas industriales y llevarlas, ¿no?, a esas cuotas de excelencia que a través de la Ley 14/2018 se nos solicitaba, ¿no?, a través de esas entidades de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales. En Moncada estamos trabajando en ese sentido y en ese camino para constituir en los 3 polígonos industriales que tenemos a día de hoy. Estamos hablando que tenemos consolidados cerca de 500.000 de metros cuadrados entre el polígono 1, 2 y 3 de Moncada, y además tenemos la parte que se está urbanizando de la ampliación del sector SUI 2, Moncada 3, como hemos podido comprobar con la intervención de Juan Antonio, que esto supone 1.000.000 de metros cuadrados más de suelo industrial. Entonces, estamos trabajando en el camino de crear las entidades de gestión y modernización de los polígonos 1, 2 y 3, como había comentado anteriormente, para llevarlos a esa cuota de excelencia que a día de hoy, pues estas empresas que vienen a instalarse, como en el caso que hemos comentado, Edwards, pues solicitan unos niveles de calidad extremos que a día de hoy no nos podemos engañar, en los municipios de la Comunidad Valenciana y en las áreas industriales no existen. Sí existe en algunos casos, como hemos estado comentando hace muy poquito, ¿no?, pues el polígono industrial de Elche, por ejemplo, es uno de los ejemplos que podríamos tener y en el que tenemos que utilizar como referencia o guía los diferentes municipios. Esta Ley 14/2018 lo que nos permite es practicar una cogobernanza que a día de hoy pues era imposible, juntarnos las administraciones locales con los propietarios de suelo industrial y, de alguna manera, a través de esas cuotas de participación que deberemos aportar cada uno de ellos, pues trabajar en el camino de mantener, ampliar y mejorar el estado de nuestros polígonos. A día de hoy, en la Comunidad Valenciana están constituidas 28 entidades de gestión y modernización de los 700 polígonos que hay en todo el territorio valenciano, y yo creo que los ayuntamientos debemos estar ahí, trabajando codo con codo y de la mano de nuestro tejido industrial para, entre todos, conseguir que no haya una repercusión negativa sobre la producción que ellos hacen y, en definitiva, pues ese es el objetivo del Ayuntamiento de Moncada. Agradecer nuevamente el que nos hayáis invitado para dar nuestro punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta quería planteársela a José Vicente Belenguer, un poco a partir de algunas de las imágenes y de los planteamientos que ha hecho la profesora Gascón de transformar esos suelos de actividad logística, económica, estoy todo el rato con logística, me está traicionando la actividad económica. Es cierto que tenemos la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción, pero me gustaría saber si desde el punto de vista legal eso es suficiente, ese es un marco adecuado, es un marco suficiente para producir esa transformación, o necesitamos alguna cosa más. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento a los organizadores por la invitación para participar en esta mesa redonda. Y bueno, atendiendo un poco a la pregunta que nos hace el moderador y aprovechando la intervención de la señora alcaldesa de Moncada, yo pues me gustaría plantear un cierto punto perdón, no se oye bien, ahora se oye mejor. Un cierto punto de matiz o de polémica para generar un poco de debate y que todo el mundo podamos participar. Vamos a ver. Bueno, primero que nada quería agradecerle a Ana la brillantísima exposición que ha hecho al inicio de esta tarde y bueno, y un poco la línea de las imágenes que nos han mostrado, yo creo que demuestran algo que todos los que estamos aquí creo que estaremos de acuerdo, y es que algo falla en la gestión de los polígonos industriales.
Aquí hay una circunstancia que está fallando, y básicamente está fallando en aspectos que tienen que ver con lo que decía la señora alcaldesa, con el mantenimiento, la conservación, la actualización, la mejora, el reequipamiento. Hablamos de sostenibilidad, de introducción de servicios de valor añadido, fibra óptica para la robotización, industrias que están trabajando en el primer mundo en espacios del tercer mundo, etcétera. Bueno, alguna causa habrá de todo esto, ¿no? Creo que por lo menos nos deberíamos de plantear algunas cosas, ¿no? Una de ellas, la gobernanza de los polígonos industriales. Creo que con todo el respeto, las entidades de gestión y modernización son, a mi modo de ver, una figura fallida. Los datos que nos acaban de dar, hay 24 entidades de gestión constituidas sobre 700 áreas industriales, es decir, un 3%. ¿Por qué no se constituyen? Creo que lo primero que deberíamos de plantearnos es quizá no se constituyan porque no han sido creadas adecuadamente. Habría que hacer una reflexión sobre el contenido de la Ley 14/2018. Es lógico que estas entidades de gestión y modernización no tengan competencias propias, sino que tengan solo las que les delega el ayuntamiento. Es decir, ¿hasta qué punto no hubiera sido posible, ya que hemos dado a estas entidades un elemento que es potentísimo desde el punto de vista jurídico, como es la pertenencia obligatoria a las mismas? Ojo que esto es primer nivel en las entidades asociativas. La pertenencia obligatoria solo existe en las corporaciones de derecho público y en estas entidades. Entonces, hemos creado una estructura organizativa que, para hacer una idea, para hablar coloquialmente, hemos creado una comunidad de propietarios, pero no le hemos dado elementos comunes. Las calles siguen siendo públicas, son del ayuntamiento. Los propietarios, o sea, imaginaros, no sé, lo digo porque nos imaginemos todos, si en nuestra comunidad de vecinos de nuestra finca, en cada reunión de la Junta de Vecinos, tuviéramos que invitar al representante del ayuntamiento, que tiene obligatoriamente que asistir. Con él tenemos que pactar el programa de inversiones. Si le pedimos por más de 2/3 los vecinos que nos arregle el ascensor, nos tiene que autorizar y encima nos va a generar una contribución especial que la tenemos que pagar nosotros. Quiero decir, creo que el sistema organizativo falla, ¿no? Y yo me gustaría esta tarde, y como punto de partida lo que hablemos en esta mesa, plantear la posibilidad de reflexionar sin la cortapisa de la legislación actual. El análisis que se ha realizado parte de la premisa de que las normas urbanísticas que tenemos en estos momentos, digamos, son el contexto del análisis que se está realizando. Pero yo planteo, y lo lanzo a quien quiera escucharme, ¿no? Es decir, hay aspectos dentro de la ordenación urbanística de los polígonos industriales que yo creo que deberíamos de reflexionar sobre ellos. Es decir, por ejemplo, ¿tiene sentido realmente que las calles sean públicas en un polígono industrial? ¿Podríamos hablar de elementos mixtos, alternativos, donde la circunvalación del polígono fuese público por acceso público, pero las calles fueran privadas? ¿Tiene sentido el parámetro de edificabilidad? Cuando hacemos almacenes de 11 metros que no agotan la edificabilidad, porque es volumen y no es edificabilidad. ¿Tiene sentido los estándares dotacionales en un polígono industrial? ¿Alguien va a una zona verde de un polígono industrial a pasear? ¿Tiene sentido los aparcamientos, la dotación de aparcamientos? ¿De verdad que no habría una forma en la ley para que esta ordenación, hiciéramos una ordenación que se basara en la lógica de lo modificable, en la lógica es decir, que hubiera una edificabilidad global que se pudiera asignar en función de las necesidades de cada industria, que permitiera las ampliaciones de las industrias, que es lo normal, o el cambio de uso de las industrias sin necesidad de modificar un planeamiento. Las calles de una ordenación como existe ahora, ¿es necesario cambiar el plan para cambiar la calle? ¿Por qué tenemos ese tabú mental en considerar
que para cambiar una calle hace falta modificar el plan parcial cuando deberíamos de inventar una figura que fuera sencilla para adaptar la parcelación a las necesidades de la industria. Quiero decir, estamos hablando de un sector que se merece todo el cariño del mundo a la hora de ordenar urbanísticamente esa actividad y que requiere, como has dicho Ana tú y te cito, huir del urbanismo residencial. Es que estos son otros parámetros, es que estamos hablando de otras necesidades. Es que cuando vamos a un polígono industrial y nos metemos en un socavón donde te cabe el coche entero porque nadie ha ido a reparar la calle, resulta que preguntamos todos cómo es posible que una industria del primer nivel que está vendiendo en todo el mundo tenga que llegar por un caminito sin luz, es decir, esto no tiene sentido. Hay que aportar valor al suelo que está ocupando la industria. Y yo creo que esas reflexiones son las que deberían de alguna manera, hacerse pues, para romper los corsés que tenemos ahora en la legislación actual y plantear una regulación que atienda de una forma muy particularizada y muy directa a esos polígonos o esas áreas industriales que queremos tener. Un poco, esa es la explicación inicial que me gustaría tener y a partir de aquí pues, abrimos el debate cuando lo consideréis. Muy bien, vamos a hacer una primera ronda y luego ya, porque veo que estáis tomando muchos nota, con lo cual me parece bien que dentro de la mesa se planteen cosas. Bueno, vamos a pasar a Vicente García Nebot, que con su dilatada experiencia tanto dentro como fuera de la Administración, me gustaría preguntarle si el suelo de actividades económicas debería tener un análisis más global, más holístico. Es decir, parece que no sé si hay demasiada fragmentación en la toma de decisiones porque no se sabe muy bien si el suelo de actividades industriales es de industria, es de Consejería de Economía, es de Economía, es de Ordenación del Territorio, es de Paisaje, es de dónde es. Entonces, es de todos. Es de todos. Entonces, claro, pero abordar ese suelo con tanto peso territorial como hemos visto, desde políticas sectoriales o desde planteamientos sectoriales tan diferentes, no sé si tiene sentido. Esa es la pregunta que te lanzo para saber tu opinión. En primer lugar, dar las gracias a la organización, Eric, Sergio, a la Dirección General de Urbanismo también, por haber pensado que podía aportar algo también en esta mesa redonda. Y, en segundo lugar, decir que José Vicente me ha puesto un trapo y yo, como los toros, iba a entrar de lleno, pero como la pregunta estaba claro. Y la siguiente, pues Paco, la pregunta que tú haces es que, como diría aquel, eso es el urbanismo, amigo. Es decir, en este momento todo el mundo tiene que opinar de todo porque es una disciplina multidisciplinar. Entonces, al ser multidisciplinar, pues la hemos hecho que participe mucha gente, ¿no? de las opiniones que tienen que llevar a una cuestión. No tendría sentido que industria, que la Consellería de Industria o el Ministerio de Industria no tuvieran nada que decir en el suelo industrial. Evidentemente se debe ordenar de alguna manera. No tendría sentido que no tuviera nada que decir urbanismo, evidentemente. No tendría nada que... El paisajista, pues también hemos visto hace un momento en la primera ponencia de Ana que también la cuestión paisajística es importante, pues porque tener polígonos industriales que sean agradables también para sus trabajadores y para todo el mundo, pues es algo importante y que no rompan la estética. Ahora bien, ahí sí que yo creo que hay una cuestión que es muy importante y es que el urbanismo industrial, y ahí estoy de acuerdo contigo, José Vicente, no puede ser el mismo que el urbanismo residencial. No puede ser el mismo y lo hemos tratado siempre igual. Los estándares urbanísticos, efectivamente, no son unos estándares que creo que vayan a ser adecuados. También quisiera matizar, es decir, hay un suelo industrial que es un suelo industrial de pequeña nave, de naves nido, de naves hasta 5.000 metros cuadrados, que esas son pues, unas naves que bueno, pues son necesarias en todo municipio porque están los talleres, porque están las empresas pequeñas, están las pymes, no todos son PowerCo o Edwards, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es verdad que hay diferentes tipos de urbanismo industrial. Y creo que es ahí donde tenemos que hacer la incidencia, ¿no? Tenemos que incidir en que, bueno, pues, en determinados sitios las zonas verdes extensas, llenas de lo que se llama una vegetación mediterránea, es decir,
bros expertos y expuestos, pues no tienen sentido, mientras que si esas zonas verdes, bueno, pues cabe la posibilidad de cogerlas y decirles, las vinculamos a ese suelo industrial, pero las ponemos en una zona donde se puedan aprovechar pues, por la mayoría de la población. Bueno, es un tipo de zona verde. Hay otro tipo de zona verde que es evidentemente para los trabajadores. Hemos visto fotos muy elocuentes en las que ha pasado Ana en su exposición, en la que los trabajadores estaban en la calle, en la puerta, en unas zonas que estaban absolutamente abandonadas. Bueno, pues os invito a ir a todos, por ejemplo, a Picaña, donde en todo lo que es la zona industrial de Picaña, pues hay árboles con un porte importante, donde la gente se puede poner en un banquito bajo a tomarse su bocadillo. Es interesante eso. Entonces, efectivamente, lo que es el suelo industrial no podemos pensar en él de una manera global, ¿no? En ese sentido. Y ahora voy a entrar al trapo, que os decía antes. Yo sí que creo que las EGM son buenas, pero creo que se han quedado a medias. Creo que aquello de zapatero a tus zapatos es muy importante y los propietarios de esos parques industriales, esos polígonos industriales, pues se dedican a hacer zapatos y otras cosas. Y hacer mantenimiento de sus empresas, pues a veces les viene pues grande. Yo siempre he creído que se debería incluir una figura añadida, que es la figura del agente conservador, es decir, aquel que le preste el servicio tanto al ayuntamiento, con el acuerdo del ayuntamiento, a los propietarios de ese parque empresarial o ese polígono industrial. De forma que, así como fue en su día el agente urbanizador, gestione todos esos servicios, ese bache en el que hemos caído todos, ese mismo bache, José Vicente, yo he caído también. Entonces, como hemos caído todos, pues oiga, que haya alguien que lo arregle. Porque si no puede el ayuntamiento, porque en la mayoría de casos es que no puede el ayuntamiento, o tiene dudas de si tiene que taparlo, porque claro, todavía no ha recepcionado las calles que en el año 70, cuando se hizo ese polígono industrial, aquel propietario que hizo la cesión, bueno, no cedió el suelo. Entonces, claro, es una cuestión que tiene que solventarse a través de un urbanismo diferente. Y dicho eso, pues después seguiremos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan Antonio, yo creo que desde Bertolín estáis haciendo una actividad de trabajar con esos suelos clasificados y calificados y recomponer y ajustar a las necesidades del mercado. ¿De alguna forma os habéis planteado o crees que puede ser viable la posibilidad de esos suelos consolidados que estamos hablando, que están más deteriorados, con los cambios que se están produciendo, además de un carácter terciario, de un carácter de innovación, utilizarlos como herramienta para poder transformar esos suelos? O sea, tú como empresa o como agente, digamos, del tema, ¿pensáis que puede ser viable? ¿Que tendría sentido? Bueno, eso es otra guerra, ¿eh? Eso es, es otra liga. Bueno, luego entraremos un poco al trapo también, ¿no? Pero, a ver, está claro que en la rehabilitación y recuperación de esas zonas hay que entrar. Es decir, yo creo que lo ponía un poco, lo comentaba Ánea, lo trasladaba yo con los datos. En logístico es que tenemos un parque obsoleto. Yo hace muchos años, en el año 2003, intenté entrar en Quart de Poblet. Hemos visto imágenes de Ana, es que es la fachada de la A3, de la entrada a Valencia, ha puesto unas imágenes que son muy llamativas. Estaba también ese mismo bache. Y era algo que no entendía, ¿no? Y lo intenté, ¿no? Era joven ahí, con muleta, y digo, va, esto vamos a intentarlo, pero al final es muy complicado. Es muy complicado cuando llegas a la trama consolidada y vas a propietarios que ya están allí. Yo creo que esto es lo que dice Vicente, él ya está con su proceso, sus zapatos, está su proceso de fabricación. No le vengas ahora contando, no, es que vamos a mejorar, pero ¿y a mí esto qué me va a costar? ¿Qué tengo que pagar, no? Es difícil. Antes comentábamos, ¿no? Yo creo que eso al final es la participación en las plusvalías, es que no queda otra. Claro, bueno, pues ampliemos esas tramas y con la justificación de esa ampliación generamos unas plusvalías que sean las que paguen esos costes. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que al final, creo que te lo comentaba antes, yo creo que yo la solución ahí la veo como el análisis con esas empresas, la posibilidad de que se reubiquen, hacer como cambios de obra, llevártelos a otros sitios porque a lo mejor ese punto pues tampoco es tan prioritario para ellos y sí que lo cambiarían por unas instalaciones modernas, y esa yo creo que es la filosofía de recuperarlo, ¿no? El tema de reconversión
Yo a terciario pues, no lo veo, lo veo más pensando en zonas de núcleo urbano para adecuar, ¿no? Esa reconversión, a lo mejor ahí tiene sentido, ¿no? Yo creo que las experiencias de los LOF y todos estos inventos, pues no, yo creo que no han tenido su éxito, lo hemos visto, no tiene ningún sentido. Yo creo que las oficinas y todo quieren estar cerca de la gran ciudad o cerca de parques tecnológicos que le den nivel. Yo creo que hay que darle una vuelta, pero lo veo más pensando como si fuesen en cambios de obra, de llevarlos a otros sitios y de esa forma utilizar una regeneración global y absoluta. Ya se está haciendo en Madrid, ¿no? En Madrid, donde pues el crecimiento ya del suelo industrial pues es prácticamente ya inviable, ya están entrando a compras de grandes naves o actividades que se han quedado vacías y haciendo una reconversión integral. Es la única solución, ¿eh? A pequeña escala no lo veo. Muy bien. Bueno, y para cerrar esta primera ronda, Carmen, con tu extensa labor de investigación, yo creo que todos estáis de acuerdo en que hay que hacer algo con ese patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con ese patrimonio? Que además, como nos ha comentado Ana, muchas veces es elemento de borde con el territorio, es elemento de límite, es elemento de acceso, es elemento con mucha presencia. ¿Qué hacemos con ese patrimonio existente? Bueno, yo también agradecer mucho a los dos compañeros, a Eric y a Sergio, que me hayan dado voz en este congreso, que incluso el año pasado seguí con mucho interés en la convocatoria anterior. Podemos entrar en debate, ya habéis dicho cosas y yo soy la última que no comparto. No comparto porque, fijaos, no sé, estáis diciendo, y yo creo que en algunas cosas que habéis interpretado de Ana, yo las interpreto de otra manera. Es decir, si nos vamos investigando, que es siempre muy saludable, qué están haciendo en otros territorios nacionales, europeos, incluso internacionales, pues vemos que están planteando cosas que nosotros estamos muy detrás en el tiempo de ellos. Es decir, si por ejemplo en el último plan de la ciudad de Londres del 21 están planteando que se han dado cuenta de que han perdido mucho suelo industrial y que el COVID los ha machacado por convertirse en el gran centro global del mundo, porque Londres ha sido eso, y ha dedicado más a servicios y han abandonado el suelo industrial, y ahora se dan cuenta de que no, de que necesitan suelo industrial. El COVID nos lo ha puesto sobre la mesa. Es decir, necesitamos industria alimentaria, industria de laboratorio, industria de muchos tipos para, si viene una crisis, poder afrontarla. ¿Y qué hacen? Están optando por los usos mixtos. Es decir, ellos parten, Ana ha puesto una cifra de 35 años de obsolescencia para una nave. Ellos parten de 20. Todas las naves que se hayan construido en menos de 20 años las protegemos. Todas las demás vamos a ver lo que hacemos. También, claro, hay gente que tiene dinero, en este caso pues Inglaterra lo tiene, nosotros nos llegarán fondos europeos, ya veremos, para poder invertir. Los vascos ya han hecho intervenciones integrales en 7 polígonos, integrales. No es la ayuda que va goteando del IBACE para hacer alguna operación. No, vamos a poner dinero, vamos a comprar suelo, vamos a tener suelo público y vamos a poner al día esas áreas de actividad económica. Hombre, pues es así. Si nos vamos a Australia y a Melbourne, pues están haciendo lo mismo que en Londres. Dices, oye, ¿por qué no vamos por ese camino? Primero, no dejemos de abandonar el suelo industrial, que lo vamos a necesitar. Vamos a ponerlo a cierto nivel de calidad. Tenemos mucha cantidad y muy poca calidad. Pero claro, si van a ser suelos mixtos algunos, sobre todo los de pequeña escala, porque la logística es otro mundo, pues vamos a ver que la calidad... Mira, en Melbourne decían, mucha gente no es consciente de que mucha población de Melbourne pasa más tiempo en las zonas industriales que en la ciudad central. Bueno, pues vamos a ponerle una calidad, porque se lo merecen, porque van a vivir allí muchísimas horas. Entonces, claro, nosotros somos como un punto y aparte. Somos arquitectos, somos profesores y entonces nos preocupa
como arquitectos siempre la ciudad residencial, pero llega un momento que dijimos, oye, es que las zonas industriales son igual de ciudad y resulta, pues estabais hablando de la A3 y de cuál, es que multiplica por 4 la superficie del núcleo tradicional, por 4, y Beniparrell lo multiplica por 6. Es que hay muchos municipios y son suelos malos, no, lo siguiente. Entonces, claro, si las calles, hay municipios y alcaldes que nos han dicho, mira, es que hay empresarios que nos dicen, no puedo traer a inversores porque me da una vergüenza que vean cómo está el polígono. Bueno, pues yo estoy de acuerdo y además yo creo que lo has dicho muy bien, Juan Antonio, has dicho, hay algo así como hay que garantizar valor. Hay que garantizar valor económico, pero hay que garantizar valor al territorio. Y más con la que nos va a venir. Entonces, nuestra visión es más desde lo contingente, desde el territorio. Es decir, si viene una gran empresa y vamos a ganar dinero todos, porque vamos a poder hacer cosas en Valencia que sin dinero no se podrían hacer, y va a beneficiar a un pueblo o a una comarca o a toda toda la región, fenomenal. Pero vamos a decirle que aporte valores al territorio en el que se va a poner. Y yo encantada de que sea una logística como la de Carrefour, la de Consum, de 20 hectáreas. Encantada, porque además una alimenticia cerca del área metropolitana de Valencia, ¿qué más podemos querer? Pero, ¿qué valores vas a añadir al territorio cuando ocupes 20 hectáreas? Eso es lo que a mí me preocupa. Hay que añadir valor al territorio. Y por ahí yo creo que van a ir los tiros. Muy bien. Bueno, pues yo tengo más preguntas, pero si queréis entre vosotros debatiros, yo abro ya. Bueno, Vicente. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Carmen. Lo que pasa es que, digamos que la realidad que analizamos se puede ver desde muchos puntos de vista. Desde luego, la aportación de valor al territorio es un objetivo irrenunciable. A partir de ahí nos encontramos con situaciones consolidadas, fracasadas en cuanto a la gestión, por una dejadez de los ayuntamientos a la hora de invertir en esos espacios. Normalmente, eso a mi modo de ver, y respeto todo lo que se diga en la mesa, es un problema de fracaso en la gestión. Es decir, no hay una entidad de conservación que se encargue de la gestión y el ayuntamiento no lo tiene entre sus prioridades. Las prioridades es la zona residencial, es el caso de la ciudad residencial y la zona industrial pues no es una prioridad. Entonces, a partir de ahí se generan dos modelos. Se genera el modelo de las entidades de gestión y modernización que se crean, desde luego la legislación valenciana fue pionera en ese sentido, creando una entidad que se encargaría de gestionar esto. En realidad, para lo único que han servido, a mi modo de ver, es para ser canalizadores de programas de ayudas y subvenciones, porque lo que es la gestión se hace bastante poco. Las 24 que existen han aportado valor a la gestión de esos territorios. Pero ¿y qué pasa con los 675 áreas industriales que no las tienen? Pues a eso es a lo que me refería. Independientemente de que como antes también se ha comentado, pues evidentemente si la conclusión a la que vamos a llegar es que vale la pena tener el suelo clasificado y no desarrollado, porque así cuando venga la industria lo adaptaré a sus necesidades y en lugar de tenerlo ejecutado, que va a ser su conclusión, porque el modelo de exitoso de Bertolín así lo indica, pues eso tiene un peligro, porque estamos haciendo un planeamiento ad hoc, no estamos haciendo un planeamiento que tenga en cuenta la ciudad, que tenga en cuenta todas las necesidades y todo lo que tiene que tener el planeamiento a la hora de proyectar el crecimiento o el desarrollo de determinadas zonas. Lo decía por eso. Vicente, ¿quería comentar? Sí, bueno, yo es que creo que entre correr y estar parado hay muchas formas de estar, ¿no? Y en este caso, pues entre el poder llegar a esos extremos, como estaba hablando José Vicente, en el que, bueno, pues es un suelo en el que está absolutamente obsoleto y que no se puede hacer nada, y llegar a las EGMs que hagan todo el trabajo para solucionarlo, pues hay fórmulas para llegar a objetivos que son objetivos de ese suelo
reactivarlo de alguna manera. Es cierto que cuando estamos hablando de las actividades industriales, pues no pueden ser igual que las residenciales, como ya hemos dicho. Las residenciales, cuando alguien hace un edificio, es un edificio que tiende a tener, pues en el tiempo, hasta 100 años, mientras que en una industria, pues en 35 años, decían en algunos sitios en 20 años, ya se ha amortizado, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones que deberíamos tener en cuenta de cara a todo lo que es el suelo industrial y cómo se va desarrollando. Ese periodo de amortización de ese edificio como una parte también de su crecimiento y su desmantelamiento posterior, cuando deje de ser funcional. ¿Quién lo paga eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿Es el propietario el que lo paga? ¿El desmantelamiento para tener ese suelo de nuevo en operación o su rehabilitación? Bueno, pues ahí efectivamente las administraciones son las que tienen también mucho que decir, ¿eh? Son las que en un momento dado sí rehabilitan una determinada nave industrial, pues ¿por qué no pasen a ser propietarias de esa nave industrial? Yo tuve una idea que a lo mejor puede parecer un poquito loca y la propuse en su momento, que era la creación de naves de protección pública. Que dices, bueno, hay vivienda de protección pública, pero ¿por qué no pueden haber naves de protección pública? Y se me ocurre porque, por ejemplo, en Lanzadera, aquí en la propia Universidad Politécnica, hay startups que dan el paso, que crecen, que cuajan, que empiezan a contratar a gente y que tienen necesidad de dar el paso de decir, oiga, yo es que ahora me iría a un polígono industrial con una nave porque ya necesito 400, 500, 1000 metros para ponerme a trabajar con esta idea magnífica, novedosa y tecnológicamente avanzada. Pues a lo mejor la administración, cargándose con un patrimonio público, ya no solo de vivienda, sino también de techo industrial, pues podría ir dando solución también a estas cuestiones que podían ser importantes, entiendo yo. De todas formas, tampoco soy una experta en leyes, pero yo tengo entendido que si cumplimos la ley de gestión, modernización y promoción de suelo, es decir, la entidad gestora tiene que formarse con un acuerdo, todo el mundo tiene que integrarse en esa entidad. Esa asamblea, todo el mundo va a estar integrado en esa entidad. Cumpliendo las mayorías que establece la ley y aprobada por el Ayuntamiento su constitución, la pertenencia es obligatoria de todos los propietarios del área que se constituye como entidad. Nosotros hemos conocido oficinas gestoras previas a la ley en la que es que tenemos el 7, el 8% de los propietarios. Y con el dinero que obtenemos poco podemos hacer. Claro. Esto es distinto y podríamos dar un paso más y vuelvo a Inglaterra. Es decir, no son los propietarios de suelo, son los empresarios, aunque estén alquilados en ese suelo, los que van a formar parte. Eso es. No los propietarios de suelo. Pero a lo que me refería yo es a que el modelo, o sea, digamos, tenemos un embrión de algo que tiene mucha potencia. En términos jurídicos, tiene mucha potencia porque va a ser capaz de obligar coactivamente a todos los propietarios a pagar. La cuestión es que hay que darle contenido. Porque si el contenido no es nada más que recibir subvenciones para que esas subvenciones se apliquen a programas de renovación de varias calles pactados con el ayuntamiento, me parece poco. A mí me parece poco. No sé, por plantear una cosa más rompedora, ¿no? En ese convenio de creación de la entidad de gestión y modernización, ¿por qué el ayuntamiento no renuncia al 50% del IBI? Y se lo deja a que lo gestionen los empresarios y ellos se gestionen sus zonas verdes, su mantenimiento y les permita en las calles no tener que pedir concesión al ayuntamiento, sino poner en valor los elementos, los servicios de valor añadido, la fibra óptica y otros elementos y poderlos comercializar ellos. Muy bien. ¿Y por qué no ser la entidad de gestión y modernización la titular de la guardería o del restaurante? Y quiero decir, ¿por qué yo no lo sé, pero ¿por qué es necesario que el ayuntamiento intervenga en todos estos elementos que lo que hacen es incorporar, a mi modo de ver, dificultades en la gestión y en la organización, cuando los empresarios, cierto, como decía Vicente, no son profesionales de esto, pero no lo harán ellos,
como cuando lo contratarán. Entonces, es un modelo un poco diferente, ¿no? O lo que planteo es que reflexionemos sobre un modelo diferente. A lo mejor llegamos a la conclusión de que lo que estoy diciendo es algo imposible de realizar, pero me gustaría que, puesto que estamos en la universidad, ¿no?, que reflexionemos sobre hipótesis que finalmente la legislación podría o no podría materializar, pero que serían un poco la consecuencia necesaria de haber creado una figura que tiene mucha potencia en términos jurídicos, pero que se ha quedado corta por las funciones que se les han asignado. Es mi opinión, vamos. ¿No? En ese sentido lo veo bien. Ahora, de ahí a decir que las calles no sean públicas, bueno, es un recorrido. He querido provocar. No digo, pero fijaros, yo no sé si conocéis algún ejemplo de industria del artículo 20 de la Ley del Suelo Urbanizable del año 92. Ahí se generaba una industria con una zona propiedad privada. Esas zonas industriales hoy están súper bien cuidadas y súper bien tratadas y súper bien... ¿Por qué razón? Pues eso ha funcionado. Claro. No lo sé. Yo constato una realidad. Yo voy activo en Villena y me encanta llegar allí y ver una industria súper chula, con unas zonas verdes magníficas, y en cambio veo rotondas que nadie va a cortarles las hierbas. No lo sé. Sí, pero lo que comentábamos, sí, por ejemplo, es que toda esta tormenta de ideas es fantástica porque hay que empezar desde algún punto. Tenemos zonas industriales muy bien cuidadas y zonas industriales que están necesitadas de un mantenimiento constante. ¿Qué nos encontramos los ayuntamientos? Que por un lado, ¿no?, tenemos la visita de estos empresarios solicitándonos la mejora y el mantenimiento de las zonas industriales, y por otro lado las ganas de poder ayudar y de poder implicarnos activamente en esa colaboración público-privada que en definitiva lo que hará, yo soy un poco más optimista, a la larga va a mejorar sí o sí. Porque os voy a poner el ejemplo de Moncada. Ahora, en este mes, vamos a aprobar a través del Pleno la entidad de gestión y modernización de nuestro polígono 2. Nuestro polígono 2, estamos hablando de una superficie de 80.000 metros cuadrados. Nos costó 1 o 2 años convencer a los empresarios de que se sumaran, ¿no?, de que todos juntos fuéramos de la mano para conseguir crear esta entidad. Sí que es cierto que al principio les da miedo el hecho de pensar qué tipo de cuota, qué me van a pedir, voy a terminar pagando yo el mantenimiento, el asfaltado, el cambio de luminarias. No, porque en este caso, por ejemplo, en Moncada, pues destinará una cuota contemplada en el presupuesto de 15.000 euros solamente para el polígono industrial 2, y sabéis que el reparto se hace también por superficie, en base a la superficie que tenga cada propietario, pero viene a ser una media de unos 100 euros al año lo que tienen que aportar. Y sí que es cierto que se crea esa figura de gerente de la entidad de gestión, que es propietario, es uno de los empresarios, y estamos en constante comunicación el ayuntamiento. Ellos sí que les vamos a dar la posibilidad de que libremente puedan llegar a contratar el día que sea, pues, la gestión, ¿no?, de ese mantenimiento de zonas verdes que todos quieren. También complejo, ¿no?, difícil. ¿Quién va a pasear en un polígono? Pues ellos quieren unas zonas verdes adecuadas. Llegará el momento, porque la posibilidad de contratos con el control interno tan fuerte que tenemos en las administraciones es muy difícil. Cumplir con la ley de contratos exhaustivamente nos hace que las contrataciones se prolonguen años y años. Y entonces, esta visión lo que hará será darnos facilidades para que al final las áreas estén conservadas, ellos tengan posibilidad de gestionar ese suelo, que en definitiva es público porque las calles son públicas, pero tendrán más control sobre lo que allí ocurre. Y también, ¿no?, el hecho de pensar en grande, es cierto, ¿no? Y el ejemplo, ponemos un ejemplo sencillo. Hay trabajadores en Moncada y en cualquier parte que salen de su casa para trabajar a las 6 de la mañana, salen y es de noche, y cuando vuelven a casa, que salen de la fábrica, a las 6 de la tarde es de noche. Entonces, es momento de empezar a crear esas superficies industriales donde tengan sitios donde poder ir a comer, lugares de ocio, gimnasios, que es lo que nos reclamaban, ¿no? Por ejemplo, en nuestro polígono 3
tenemos la empresa Big Buy, que es una empresa de logística muy grande y muy potente, nos solicitaban eso, poder salir y acudir al gimnasio en cuestión de minutos y ya después desplazarse hasta su casa. Tenemos que pensar en grande e ir a superficies como en este caso comentabas, para darles todos los servicios necesarios y posibles. Sí, nada. Es que estoy viendo que llevas rato ya con el brazo levantado y te debe doler un montón. Te debe doler un montón ya. Bueno, si quieres preguntar, Pasamos. tenemos luego el turno, pero vamos. Bueno, pues, Ahora sí, perdón. Bueno, buenas tardes. Perdón por la interrupción, ya sé que hay luego un turno, pero es que no voy a poder contestar luego a todo lo que se está diciendo. Pero te corto también, ¿eh? Si te Sí, extiendes. Bueno, yo soy uno de los redactores de la ley 1418, soy Julio Delgado, subdirector de IBACE, antes SEPIBA, profesor asociado de esta universidad y de este departamento. Tengo además experiencia en tramitación urbanística cuando estuve en la empresa privada. La ley, por todo lo que estamos diciendo, la ley permite perfectamente el convenio entre el ayuntamiento y los propietarios para que se hagan cargo de las calles. La ley permite que las entidades de gestión y modernización tengan muchas más cosas. Las entidades de gestión y modernización las apunté, no me las inventé yo, pero sí que las apunté en mi tesina, en mi diploma de estudios avanzados que se llama, en 2013. Y entre otras cosas, lo que decía es que una de las funciones que podían tener era oficina de transferencia de resultados de investigación, igual que existe en la universidad, en todas las universidades, de manera que hubiera sinergias entre los propios propietarios y que los propios propietarios pudieran pues su tecnología, sus necesidades, hacerlas partícipes con otros. Efectivamente, en Reino Unido sí que se hace eso y se llama BITS, Sí. los BITS, o sea que no es que nos hayamos inventado algo, es que en Reino Unido ya existía. Que es obligatorio efectivamente, eso fue una de las cosas que hubo que salvar más difíciles de la ley, pero sí que es cierto que es por un periodo de tiempo pactado, porque son temporales, no son obligatorios para toda la vida, sino que son obligatorios durante un periodo que se pacta también con el ayuntamiento, de manera que es el propio ayuntamiento el que, según la sensibilidad que pueda observar en los propietarios, pueda decir, bueno, pues esto han venido 51, pero hay 49 que no, pues igual la podemos hacer por 5 o 10 años, de manera que no obligas a nadie. No sé si están haciendo por 20, no lo sé. No sé si están haciéndolo por 20 o por cuánto están haciéndolo. El otro día dirigí a un TFG en el que la alumna que presentaba el TFG proponía que la duración de la EGM sea correspondiente al tanto por ciento que la ha votado. O sea, si es del 100%, pues 20 años, si es del 75%, 15, así bajando, que podría ser una novedad para incorporar a la ley que, por cierto, hemos modificado todos los años desde el año 2018. Es una ley que, como digo, no viene del 18, y viene del 12, incluso del 10, a partir del estudio de modelos europeos, internacionales y demás, también, por ejemplo, en el País Vasco. Y en el País Vasco, por ejemplo, que estuve reunido con ellos, yo creo que fue hace 2 años, con Sprilur, que son los mismos que nosotros, pero allí, en el País Vasco lo tienen muy claro. En el País Vasco lo tienen clarísimo. Bueno, lo primero de todo, que eso lo tenemos claro en todas partes, lo que necesitamos es dinero. Efectivamente, igual en vez de una lluvia fina, que como son las ayudas de IBACE que están saliendo, que igual son 200.000, 500.000, hombre, lo bueno sería poder ir a un polígono industrial y decir, no, te doy 2 millones, 3 millones, 7 millones y lo haces, y lo rehacemos todo. Podríamos igualmente, como se va a hacer y como se ha anunciado, empezar a hacer suelo público con todo lo que fuera, pero lo primero que se necesita es dinero. Y lo que se necesita también es que el político de turno diga, ahora vamos a coger el polígono X y le vamos a dar una limpieza, cambiado eso de cara totalmente. Pues claro, ese dinero lógicamente no se iría a otro sitio, estaríamos haciendo el polígono de Ontinyent, por ejemplo, y no estaríamos ayudando pues, a HMSI, a Musafes, a lo que sea. Esas son decisiones políticas, sinceramente, que ahí ya tiene que ser el político el que lo decida. No sé si me estoy dejando. En el País Vasco, efectivamente, ¿qué es lo que hacen? En el País Vasco, por ejemplo, lo que han hecho, una cosa bastante importante, es los parques comarcales, pero de verdad comarcales, no como los hemos aquí medio definido. Allí en el País Vasco lo que cogen a los ayuntamientos implicados les dicen,
¿Cuántos ayuntamientos, 5 ayuntamientos pequeños, queréis hacer un polígono industrial? Y entonces cogen y dicen, ¿dónde es el mejor sitio? ¿Qué territorio, qué término municipal tiene el suelo disponible más cerca de la carretera del aeropuerto? Lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con dinero, como se hacen las cosas con dinero. Hacemos entre todos los ayuntamientos una SL y ponemos todos X. Se compra el suelo, se gestiona el suelo y cada ayuntamiento recibe lo que ha puesto. Efectivamente va a haber uno que va a cobrar IBI, IAE y demás, pues igual ese no cobra el precio de la parcela final, ese no participa en la venta de las parcelas, pero con dinero se puede hacer absolutamente todo. Vamos a volver a la mesa, si parece, sí, ¿vale? Y solamente una cosa, Paco, y ya me callo, ¿verdad? Pero es que tenía que decirlo porque estaba... Como autor te hemos dejado como autor, ¿eh? No, gracias. Solamente una cosa, Paco, fíjate, la reflexión que has hecho, que también la tengo muy presente, siempre has dicho al exdirector general, has dicho, la materia de los polígonos industriales es materia de industria, materia de territorio, sí, materia de tal. Si fuera la mesa estuviéramos hablando de sanidad y hospitales, ¿hubieras preguntado lo mismo? Sí. ¿Quién tiene que hacer el hospital? ¿Quién tiene que decidir dónde se hace un hospital? ¿La Consejería de Sanidad o la Consejería de Territorio? ¿Quién tiene que decidir dónde se hace una escuela? ¿La Consejería de Educación o la Consejería de Territorio? Entonces, por eso te vengo a decir que yo entiendo que el hospital, como tiene que ser un hospital y donde tiene que situarse un hospital, debe ser donde el consejero de Sanidad o la Consejería de Sanidad diga, pues aquí, porque esto va al área 6, porque hay tantos centros de salud, falta tal, falta no sé cuántos, aquí tiene que haber una resonancia magnética. Con las escuelas iguales, aquí hace falta una escuela de 6 ciclos, hace falta que haya un instituto de secundaria, y hace falta tal. Y entiendo, que estoy barriendo para casa, pero entiendo que debe ser la Consejería de Industria la que diga, aquí tiene que haber un polígono industrial y aquí tiene que haber otro. Solamente eso, muchísimas gracias y perdonad por la interrupción que me he saltado. Yo te contesto brevemente. La pregunta es porque, a ver, un hospital lo construyes y ya lo tienes que, digamos, mantener con médicos, etcétera, etcétera, y con suministros, ¿no? El problema es que sobre el suelo industrial hay líneas de actuación que vienen de economía, líneas que vienen de industria, líneas que vienen de distintos sitios, y entonces yo creo que una lectura más conjunta de todo eso haría más eficaz el desarrollo, que probablemente lo tenga que liderar industria, no te digo que no, pero creo que deberíamos articular más las decisiones para que no funcionemos con tiros de cada uno de los agentes que intervienen, ¿vale? Sí, efectivamente. Pero yo no estaba hablando solo de un gerente, que un gerente es muy importante, desde luego que es alguien que dirija. Yo estaba hablando de alguien que se encargue, de un equipo que se encargue de todo, ¿no? De todo lo que es el mantenimiento, pero también la prestación de esos servicios de tecnología, de cualquier cuestión que afecta o que mejore el polígono industrial. Yo creo que para eso sí que es necesario algo más que un gerente, ¿eh? Y ahí es la figura esa que yo proponía, ¿no? del agente conservador, ¿no? que desapareció de la legislación urbanística y que se puede aprovechar con esta modificación de la ley que se pretende, pues para incluirlo también, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, yo lo que creo es que, a ver, nuestro objetivo en la mesa era girarnos y mirar lo que tenemos. Creo que hemos debatido bastante sobre el tema. Hay otro tema que quiero sacar ahora, que son los nuevos suelos, que lo digo porque son las 7 ya de la tarde, pero yo creo que esa reflexión no está agotada, ni mucho menos, y que deberíamos, desde la Administración, desde los técnicos vinculados a esos suelos, desde las empresas que producen esos suelos y desde la universidad como reflexión, seguir transitando por esos suelos consolidados para buscar solución, porque me parece que no buscarle solución a algo que tiene tanto peso como hemos visto y que va degradándose progresivamente no nos puede llevar a nada bueno, ¿vale? Si arrancamos un poco el segundo bloque que comentaba, que era un poco el de los suelos de nueva creación, el de suelos bien para actividades logísticas, bien para empresas ad hoc, fuera de esos suelos que no están clasificados como tal, ¿vale? Es decir, parece ser que ahora estamos buscando suelos para producir una transformación del urbanizable, adaptarlo para que vengan empresas, todos esos sistemas que
bueno, yo creo que tanto José Vicente como Vicente me han comentado que querían un poco hablar también del tema. Por un lado, Vicente pues un poco encabezó en la legislatura anterior pues la posibilidad de desarrollar Sagunto, de desarrollar en parte Moncada, aunque se ha finalizado ahora, ¿no? Y estableció un poco esos PIEs, esos proyectos de investigación estratégica sostenible, y los PTE, los proyectos territoriales estratégicos, que ahora parece que en el decreto de simplificación aparecen los PIAs, que es otra figura diferente, y un poco habláramos de esos temas, a ver cómo lo veis. ¿Empiezo yo, pues? Por ejemplo. Bueno, estamos compitiendo. Aquí todo el mundo compite. Con PowerCo, que antes de llamarse PowerCo se llamaba Volkswagen, estuvimos compitiendo con 5 comunidades autónomas españolas. Pero a su vez estábamos compitiendo con varios países europeos. Solo creando un ambiente jurídico, económico y climático también adecuado, nos podemos llevar esas inversiones como el gato al agua, ¿no? Podemos traerlas a la Comunidad Valenciana. Estamos, como hemos visto a lo largo de la mañana y de la tarde, en un lugar absolutamente privilegiado, absolutamente, aunque tengamos todas nuestras quejas y nos quejemos y digamos que no estamos en un sitio privilegiado a todos los efectos. Tenemos una administración, y lo puedo decir porque la lideré durante un tiempo, magnífica, que supo responder en el caso de Volkswagen para que 2 años después de que Volkswagen pensara que Valencia, Sagunto, era su ubicación idónea, pues estuvieran dando licencias y se estuvieran construyendo. Eso ha generado un punto de atracción importante, junto con Edwards, pero también junto con otras empresas que aquí realmente Bertolín magníficamente ha gestionado, ha hecho que vean la Comunidad Valenciana como ya estamos en el mapa. Es decir, en Singapur ya saben dónde estamos. Antes no lo sabían, ahora ya saben dónde estamos. Entonces, perdón, he dicho lo de Singapur y no era por lo del Valencia, era porque digo los inversores, lo digo por los inversores de allí. Saben dónde estamos. Y eso es importante porque vienen aquí, se interesan, vienen a la Comunidad Valenciana y dicen, oye, ¿dónde puedo ubicarme? Preguntan ellos, ellos no vienen y te dicen, yo me pondría... Bueno, siempre he dicho yo que si Sagunto tuviera 3 términos municipales estarían llenos, porque todo el mundo quiere ponerse en Sagunto, pero hay más sitios, está Vallada, está Moncada, está en el área metro... Bueno, lo hemos visto antes, hay sitios, oportunidades para ubicarse. Pero tenemos que tener una legislación que facilite que vengan aquí, no que huyan. Así que yo creo que con el tema de lo que se llamó en primer lugar PIEs, que después se hizo PTE, prácticamente era lo mismo, pero con matices, y que aquí, bueno, José Vicente y yo estuvimos codo con codo tratándolo. Creo que el experto mayor es él y el segundo yo en PIEs, porque nos tocó pues parir cómo traer, cómo atraer, no cómo engañar, no engañamos a nadie, ¿no? Sino cómo atraer a una inversión tan grande con unas herramientas muy sencillas, de verdad, que eran muy sencillas. Yo creo que la sencillez en este momento es importante. Y es importante también saber que tenemos pues, 400 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en nuestra comunidad, y que ese es un suelo y un valor y un trabajo que se hizo en la época de la burbuja, que es muy importante porque lo tenemos, porque se ha evaluado territorialmente, porque es un suelo que, bueno, pues que puede ser habilitado para esta gente que viene y que está interesada en nuestro territorio. Después, evidentemente, les propondremos 5 sitios, y de esos 5 sitios ellos elegirán, faltaría más, encima es así, pero que les podamos hacer un traje a medida en ese suelo urbanizable que ya tenemos, tal como ha hecho muy bien Bertolín, pues oye, yo creo que es una oportunidad que tenemos, pero tenemos que simplificar de verdad, hacer sencillas las cosas, y una vez ya quieren estar aquí,
entonces les vamos a pedir todo aquello que queramos pedirle. Yo tengo una idea, veis que hoy estoy de soltar ideas, ¿no? Pues así como en el suelo no urbanizable había las DIC excepcionales del artículo 20 y que han funcionado bien, para el suelo industrial, en suelo urbanizable debería existir también algún tipo de declaración de interés prioritario, que permitiera que en suelo urbanizable, bueno, pues el traje a medida se les hiciera en esas zonas donde ya son suelo urbanizable. Es decir, al final viene a ser un plan parcial nuevo o una modificación similar, pero que les permita tener ese margen para que, no con grandes cambios de planeamiento y con evaluaciones ambientales complejas, necesarias, no estoy diciendo que no sean necesarias, pero complejas, pues podamos ir a un sistema más simplificado que quieran, porque todos los que vienen aquí quieren lo mismo, ¿eh? Todos quieren que sea rápido, quieren agilidad. Y si no les ofrecemos agilidad, se van a Zaragoza, a Barcelona, a cualquiera de nuestros vecinos. Por cierto, sería importante también estudiar la legislación comparada de nuestros vecinos. Ahí la universidad también puede hacer en cuanto a este tipo de proyectos, porque podríamos coger lo mejor de cada uno o mejorarla, que será una buena manera de atraer en el momento en que estamos ahora pensando en una nueva ley. Bueno, yo por mi parte decir que el experto es Vicente, no yo. Que yo estuve encantado de ser parte de su equipo, que él lideró y que lo he dicho públicamente más veces y no está de más recordarlo también hoy, que su mérito principal ha sido establecer una metodología de trabajo. Creo que la colaboración público-privada antes de PowerCo en el tema del urbanismo era una cosa y después de PowerCo en el urbanismo es otra. Eso es lo más importante. Lo que decía Antonio de que la colaboración público-privada es esencial, pues allí en PowerCo nos inventamos un MOU, unas reuniones periódicas, un cronograma, seguimiento mensual, y hoy en día a los directores generales pues no les pasa nada por tener teams con las empresas extranjeras que vienen a invertir a la Comunidad Valenciana y darles novedades de primera mano, ellos en persona, sobre cómo se está tramitando un instrumento de planeamiento o cómo se está haciendo las cosas, y eso genera tranquilidad, seguridad, y eso sí que es una verdadera metodología de trabajo, que yo creo que ese sí que es tu invento, que hay que reconocer, ¿no? Y efectivamente el tema es el de la adecuación de los instrumentos de planeamiento a las necesidades. El tema, yo creo que todos los que estamos aquí coincidiremos en que vivimos o sufrimos una incorporación de una directiva europea de evaluación ambiental de los planes de la evaluación ambiental estratégica, que lo que hace es pues ralentizar de una forma exasperante la tramitación de los planes. Y como el mundo económico no juega con estos ritmos, pues lo primero es si el plan, por el canal que no traga, pues va todo el mundo enfoca sus proyectos al canal que traga, que es si hay ¿no? Como en terminología, vamos a llamarle cursi, ¿no? Un fast track, ¿no? Pues vamos todos por ahí, vamos todos por el fast track y vamos a las excepciones al planeamiento, vamos le llamemos como le llamemos, ATES, PIES, PIA, PTE, lo que sea, siempre es lo mismo, es una vía rápida de habilitación del espacio para un proyecto. En suelos urbanos, urbanizables, sin ordenación pormenorizada, o sea, en urbanizables con ordenación pormenorizada, el problema que tenemos es que la ordenación pormenorizada no encaja a las necesidades de la empresa y hay que modificarla, por lo cual estamos en lo mismo. Si no tenemos ordenación pormenorizada hay que hacerla y bueno, y un poco la filosofía esta que comentabas, Vicente, de ese instrumento de planeamiento ad hoc en suelos urbanizables que adecue a las necesidades de la empresa, es un poco la filosofía de esas normas que aparecen en el PIA, que el nombre de transitorio ha mareado a más de uno, porque no se sabe muy bien si todo el mundo las compara con Denia
Porque el urbanismo en Valencia tiene el inconveniente de que somos muy pocos los que nos dedicamos a esto. Entonces, cuando Denia no tiene nada que ver, porque las normas transitorias de Denia sustituían un plan general, no habilitaban un proyecto en concreto, por lo tanto, no tenía mucho que ver, ¿no? Pero bueno, un poco se trata de la vía esta, ¿no? Entonces, las iniciativas o la nueva regulación, cuando establece la evaluación ambiental simplificada de esas normas que permiten la posibilidad de ubicar un proyecto en concreto, pues esa evaluación ambiental que la norma, que el decreto simplifica, dice que será simplificada, ha sido objeto de crítica y es uno de los puntos, digamos, calientes o de debate que existe en el colectivo de los urbanistas, ¿no?, sobre si se puede en la ley decir o no decir simplificada o hace falta ad hoc, caso a caso, en función de las características del proyecto. A ver, yo aquí sobre este punto, si tengo que dar una opinión, diría que creo que la ley sí que puede establecer, cuando se trata de un ámbito tan concreto como este y para habilitar un proyecto concreto, establecer esa evaluación ambiental simplificada. Decir que sea simplificada, porque al final de lo que se trata es de que el Gobierno valenciano, cuando aprueba un proyecto de estas características, haya verificado que no hay un impacto ambiental negativo que impida la ubicación en ese territorio, en esa zona donde se ha elegido, ¿no? Y parece lo más lógico el considerar que, independientemente de habilitar el proyecto, haya un estudio desde el punto de vista del planeamiento, desde las afecciones territoriales, que integre ese proyecto en el conjunto del municipio a través de una modificación que debería de ser ya definitiva, integrando un proyecto que se ha declarado de interés estratégico para la comunidad y que no puede quedar al albur de la valoración localista del interés municipal en cada caso, sino que estamos hablando de algo que trasciende del interés municipal, que el Consell declara de interés autonómico, de interés estratégico, que habilita unas normas para que el proyecto se ejecute y que el ayuntamiento, ejerciendo su autonomía municipal, lo que tendrá que hacer será integrarlo en el territorio y establecer las condiciones de integración que considere. A mí esa fórmula no me parecía mal y, de hecho, lo he escrito y lo he dicho que me parecía que era una fórmula adecuada, pero sé que está siendo objeto de debate y, bueno, pues si alguien tiene alguna opinión al respecto, encantado de debatir sobre esa cuestión. En definitiva, como decía Vicente, yo creo que la Comunidad Valenciana está compitiendo en el mercado con otros territorios y todos tienen una vía rápida de implantación de proyectos y nosotros no podemos quedarnos fuera de ese juego porque perderemos las inversiones en la comunidad. Y lo que hay que hacerlo es de la forma que nos parezca a todos lo más razonable y lo más correcta posible, ¿no? Yo simplemente por apuntar, yo creo que la labor de Vicente en la Consellería nos ha puesto mucha información que prácticamente nos permite en tiempo real saber el territorio. Yo creo que ahí hicisteis un trabajo muy importante, todo el equipo. Perdón, lo voy a decir con el micro puesto. Emilio Argente fue el que... No sé si me oye. Emilio Argente fue el que lo sacó. Bueno, yo lo que decía Vicente, ¿no? Yo creo que el nivel del funcionariado es muy competente y sobre todo cuando trabajamos con ellos codo a codo y cuando todos estamos juntos. Respecto del tema que comentabas, yo creo que Vicente lo ha dicho, o sea, hay mucho suelo urbanizable, al final los PIAs, como le queramos llamar, pueden actuar sobre ese tipo de suelo. La ventaja que tiene ese tipo de suelo es que ambientalmente ya está validado, porque al final ha tenido un planeamiento general que lo ha validado. Sí que es verdad que el paso del tiempo puede haber influido en ciertos aspectos, pero yo creo que ese es un camino que habría que enfocar, lo tenemos ganado. Yo creo que hay que darle una vuelta, ¿no? Porque yo creo que se comentaba al principio, cuando uno viene pues tampoco quiere estar solo, ¿no? Lo que necesita... Os he puesto un ejemplo y veíais en Fuente de San Luis las instalaciones, es decir, cualquier empresa va a requerir mínimo una potencia eléctrica y esa potencia eléctrica seguro que no la va a tener en la puerta, va a tener que ir a buscar una subestación, a lo mejor son 3-4 kilómetros, es un coste estructural importante. Y la evacuación de pluviales, ¿dónde la voy a tener? Voy a tener que ejecutarme una balsa de laminación, ¿dónde tengo el barranco? ¿Lo tengo colindante? ¿No lo tengo colindante? Es decir, estoy de acuerdo, es
hay que darle vueltas, ¿no? Hay que darle vueltas porque hay cargas estructurales que no lo permitirán y por qué no darle un poco más de amplitud, ¿no? Y aprovechando ese motor que viene, que es el tractor, ¿por qué no generar suelo que pueda generar ese hub, ese clúster, ya que viene ese motor alrededor, ¿no? Decíamos, y es verdad, lo comentaba la alcaldesa cuando fuimos a visitar a los que ya están allí, los que viven la realidad de Moncada 3 en Big Bay, 300 chavales jóvenes trabajando allí, yo le llamo como el Google europeo, ¿no? Tiene sus toboganes, sus máquinas de videojuego, ¿no? Y dice, joder, yo quiero trabajar aquí, ¿no? Y te das cuenta de que demandaban eso y dicen, no, es que yo donde más horas paso es aquí y salgo y no tengo un sitio donde disfrutar, un gimnasio, es decir, hay que dotar a los polígonos de servicios, electrolineras, multitud de cosas, hay que dotarlos de servicios, es donde más tiempo pasa la gente. Yo creo que bueno, hemos hablado mucho de debate y hay que darle una vuelta. Y luego otro tema que es importante, las cosas hay que hacerlas fáciles. O sea, el que viene, no le cuentes, hazlo fácil. Yo creo que con pequeños retoques, lo he vuelto a decir, yo creo que Vicente insistía en el tema de los estándares, es que es vital. Es que se ha regulado que tiene que ser en aparcamiento público una plaza cada 200 para vehículos particulares y una cada 1.500, y a lo mejor para el tipo de industria o de actividad, pues es que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Yo creo que no nos podemos permitir el uso y le tenemos que dar una vuelta. Muy bien. Bueno, pues yo quería lanzar otro tema y otra pregunta general a todos, ¿no? A ver, han puesto algunos planos del corredor mediterráneo y es una infraestructura súper potente que vamos a tener. ¿Se está teniendo en cuenta a la hora de la ubicación, de todos estos proyectos, digamos, que se están desarrollando, que se van a desarrollar? Supongo que las empresas que vienen sí que tendrán en cuenta esa capacidad de distribución de mercancías. Es decir, ¿el corredor va a transformar las áreas de actividad económica? ¿Se está asumiendo esa pieza de transporte clara? Yo creo que ya está transformada. Es decir, con el corazón del corredor mediterráneo en Sagunto ya se está transformando. Allí tenemos una intermodal que, bueno, comentábamos esta mañana, va a ser de las más importantes en toda España y evidentemente somos ese puente entre Europa y África y América también a través de nuestros puertos. Por lo tanto, esa transformación es un hecho ya. Yo creo que aquí se nos ha quedado corto, yo sé que se lo decía antes a Ana, se nos ha quedado corto la explicación porque estábamos hablando solo de la provincia de Valencia y si hubiéramos hablado de la de Castellón y hubiéramos hablado de la de Alicante, nos hubiéramos dado cuenta de la potencia brutal que podemos llegar a tener con todos nuestros puertos, nuestros aeropuertos, incluso el de Castellón, y con todo lo que tenemos aquí en cuanto a infraestructuras de todo tipo. O sea, que yo creo que sí, que eso ya lo tenemos ahí. Bueno, os avanzo que tenemos una tesis que está a punto de leerse sobre la influencia del corredor en toda la comunidad valenciana. O sea, que en ese sentido te retomamos, estamos en ese tema. Bueno, y la otra pregunta que quería hacer es, bueno, estamos en un contexto universitario, esto se ha organizado por parte de la universidad y por parte de Generalitat, y a mí, o a nosotros en general, la universidad, nos cuesta bastante acceder a contactos con empresas, administración local, administración regional. ¿Pensáis que la colaboración entre la universidad y los distintos organismos, actores, los stakeholders, que diríamos en términos ingleses, en el territorio debería ser más fluida? Es decir, las empresas deberían contar más, la Generalitat debería contar más, los ayuntamientos, porque aquí estamos pensando muchas cosas, pero muchas veces nos quedamos encerrados aquí dentro y nos cuesta mucho salir y extenderlo. Vamos, ahí tienes un defensor. Lo que pasa es que las cosas hay que conocerlas, ¿no? Yo estaba viendo la ponencia de Ana y decía, joder, qué trabajo, ¿no? Y hay veces que es el conocimiento, el saber esa información, ese trabajo, lo que comentaba del Observatorio de la Vivienda, ¿no? Que sí que es verdad que es mucho más conocido, ¿no? A través de la Asociación de Promotores. Yo creo que al final hay que tener padrinos que te visualicen. Y, lógicamente, la empresa va a estar encantada, ¿cómo no? Si al final esa información es la que nos hace ir con mayor rapidez en nuestros proyectos.
Yo creo que al final es básico, hay muchísimo talento, solo hay que ver los trabajos, proyectos finales de carrera, tesis, pero al final es que ese diagnóstico nos da muchísima información. Yo creo que es necesario y yo creo que al final es darse visibilidad y seguro que tanto la empresa privada como la administración vamos a tirar seguro. Yo quería apuntar algo en ese sentido, porque sí que llevamos años intentando trabajar con administración. Julio lo sabe, Julio lo sabe. Y la verdad es que siempre hemos tenido mejor recibimiento, por ejemplo, de la administración local, de la Diputación, de los ayuntamientos, que de la Consellería. Cuando la Consellería pensábamos que tenía que ser el nudo gordiano que realmente pusiera en andar trabajos como lo de Ana, es decir, oye, pues aquí hay una información que seguro que os es útil. Hay documentos estratégicos, eso a lo mejor José Luis lo sabe mejor, que hablan de que la universidad debería de ser el laboratorio de su territorio. ¿Lo somos? No lo somos. Aquí estamos publicando para revistas en habla inglesa, francesa, alemán, pero no sabemos si eso llega a nuestro territorio. Y la verdad es que son dos mundos que es una pena, porque además yo, lo saben mis compañeros, si de algo tengo interés es de que nuestro territorio se enriquezca del conocimiento de su universidad. Tenemos compañeros de otros territorios que hablan de la universidad como un equipamiento al servicio de su territorio. Eso, hoy por hoy, yo creo que lo hemos conseguido muy poco. Y a lo mejor los departamentos tendrían que jugar esa baza. Pues contar con nuestra ayuda. Quiero decir que no sé, me solidarizo con la reivindicación que estáis haciendo en este momento, porque efectivamente, sinceramente, lo que estaba pensando, y se lo estaba diciendo a mi compañera, es que la universidad investiga y estudia el territorio y llega a conclusiones, y es bastante, digamos, lamentable el que todo ese esfuerzo no acabe trasladándose a lo que podría ser, pues no sé, un estudio sobre muchas iniciativas que probablemente se tendrían que adoptar y que desde ese estudio pues se podrían desarrollar, ¿no? Es decir, hemos hablado muy de pasada de la estrategia territorial, pues probablemente podría ser un objeto de revisión. Hemos hablado de que no se pueden establecer fórmulas matemáticas para condicionar la limitación del crecimiento del suelo industrial. Esto está en la base de muchos de los problemas que estamos hablando hoy, porque los municipios no pueden crecer porque la estrategia se lo prohibía, por lo tanto no hay suelo adecuado en condiciones adecuadas para la implantación de proyectos. No sé si se ha analizado a nivel de universidad, igual me estoy diciendo algo que ya está dicho, ¿no? Pero hasta qué punto la estrategia ha sido un freno al crecimiento de ese suelo apto para grandes proyectos. Quizá pues no sé, pues seguramente habría que hacer una revisión de casi todos los planes de acción territorial, y todo el conocimiento de la universidad debería de estar utilizado en ese sentido. Así que, Emilio, tómate nota ahora. Si me permitís, yo creo que el colectivo de los que nos dedicamos al urbanismo también, desde la parte privada, os necesitamos también. Es decir, esta relación que estamos teniendo ahora a través de este congreso creo que es muy importante, mucho más importante de lo que nosotros creemos en este momento. Yo jamás hubiera sabido que Ana había hecho un trabajo, Ana y los demás, un trabajo tan importante como el que se ha hecho y tan útil, porque nos puede ser muy útil a los profesionales liberales, a las empresas, nos puede ser muy útil. Por lo tanto, creo que efectivamente, y me imagino que desde las administraciones y sobre todo la Generalitat, pues si pueden que la difundan, porque nos va a venir muy bien a los profesionales del urbanismo tener esa información, que al fin y al cabo somos los que con pico y pala pues nos ponemos a trabajar día a día. Después mañana nos iremos a un ayuntamiento y le diremos, mira, esto se puede solventar de esta manera o aquí podrías hacer aquello. Yo creo que ahí es importante, ¿verdad, Amparo?
Sí, porque nos encontramos día a día con muchísimos problemas que a priori pues parece que desde lo local no tengan solución, y contando con una universidad que es de las mejores valoradas, como es la Universidad Politécnica de Valencia, pues creo que deberíamos ponernos a trabajar codo con codo, establecer convenios de colaboración, la figura que consideremos que sea necesaria, y nutrirnos de esa información, tanto consellerías como diputaciones como ayuntamientos, para salir todos a una y que en definitiva las cosas, cuando las hagamos, aunque cuesten, que las hagamos bien. Sí, vamos a pasar. Sí, bueno, lo iba a pasar ya. O sea, estaba viendo el reloj y estamos un poco en tiempo. Vamos a cumplir preceptivamente y yo creo que toca ahora dar el turno de palabra al público y a quien quiera opinar. Ahí está José Luis. Bé, gràcies. Jo volia comentar dues coses. Una sobre la darrera intervenció de Maca. Tenim ja registrada una associació de professors d'urbanisme i ordenació del territori a nivell d'estat i espero que aquest sigui un dels temes, perquè en el sistema educatiu universitari actual se premia als professors que publiquen en revistes d'alt nivell Q1, Q2 a nivell internacional. Però, clar, els treballs d'urbanisme o del territori tenen una base local. Òbviament, no pot ser d'una altra manera. La realitat no pot ser d'altra. I a sovint això no se valora. En primer lloc, perquè si tractes de publicar en una revista Q1 o Q2 sobre un tema d'un lloc, a vegades te diuen no, és que això és un tema local, no té interès a escala internacional. I ahí, bueno, tirem a faltar de que, clar, aquests estudis a nivell dels interessos, diguem-ne, locals, regionals, comunitaris, diguem-ne el nom que siga, se tira a faltar. Bueno, espero que siga un dels temes que en l'associació m'emprengam, perquè és un tema comú en tot l'Estat, en l'àmbit nostre de l'urbanisme i el territori, i aprofitant la vinentesa que tots els membres de la taula estan d'acord en afavorir aquesta situació, prenim la paraula. I una altra qüestió que voldria comentar és sobre els projectes d'inversió autonòmica o projectes d'inversió estratègica autonòmica que en principi poden ser en qualsevol classe de sòl, urbà, urbanitzable, no urbanitzable, inclús el protegit. Encara que me facis així no... Bueno, sí, això ho diu la llei, efectivament, és raó. L'únic és que n'hi ha excepcions, no és tot en sòl urbanitzable protegit. En sòl urbà i urbanitzable, tal com ha eixit en el tema, perfecte, perquè n'hi ha una base ja prèvia existent. En sòl no urbanitzable, que implica la modificació d'un pla general municipal, no sé fins a què punt es invaïen les competències municipals. I no sé si això... Perquè, clar, són d'aprovació pel Consell, no per les Corts Valencianes, en la qual cosa entrem en una mena de gestió presidencialista de l'urbanisme. I clar, si estem parlant de projectes en sòl urbà urbanitzable, això és una cosa, perquè n'hi ha una base jurídica prèvia. Però en sòl no urbanitzable d'un o altre tipus, que implica una modificació del pla general en una tramitació molt ràpida i aprovació pel Consell, és a dir, per presidència, doncs deixa el dubte damunt la taula. De totes formes, no n'hi ha cap pla general que s'aprove per les Corts. S'aprova el Consell o el conseller competent per raó en matèria de territori. Vull dir, això ahir no n'hi ha diferència. I en quant a
a la possibilitat d'entendre que s'estan afectant les competències municipals. A veure, l'urbanisme ja té una instància autonòmica d'aprovació quan és el Pla General. Vull dir que no crec que sigui un problema de competències. Altra cosa és el concepte territorial, el concepte de territori, el concepte d'afectació, quines necessitats va a suposar la ubicació d'un projecte concret en un sòl no urbanitzable on n'hi ha que suposar que no n'hi ha cap servei, que tindrem que aportar-los tots, n'hi haurà que fer les condicions de connexió i integració tindran que estudiar-se. Ahí n'hi ha problemes que sí que se tenen que analitzar en cada cas en concret, però en tema de competència jo no veig que n'hi hagi problemes. De fet, els plans generals estructurals són competència autonòmica. Competència autonòmica no vol dir de les Corts, vol dir de l'executiu, que al fi i al cap qui l'aprova és la Comissió Territorial d'Urbanisme, que forma part de l'estructura administrativa i executiva de la Generalitat. Per tant, en aquest sentit, jo sí que li recomanaria a qualsevol projecte que prèviament passi guia T, a veure si té algun problema o no té algun problema, i entonces ja ho tindríem clar que ahí sí que se pot. Tenían la palabra allí, ahora Emilio te la pasamos. Perdona, Emilio, te lo devuelvo enseguida. Dos apuntes pequeños. La colaboración con la universidad, desde la Generalitat o viceversa, en otros departamentos está funcionando desde hace muchos años y muy bien, al menos en la parte que yo he conocido. En concreto, por ejemplo, el documento de partida, cuando se despegó toda la movida del corredor mediterráneo, año 2011-2012, el equipo redactor estaba Ricardo Insa y su equipo como parte del equipo que redactó el documento que luego se propuso a la ministra para que despegara el tema. O, por ejemplo, en colaboración con Ferrocarriles de la Generalitat, el ITRAT, el Instituto de Transporte y Territorio, está haciendo muchas cosas, no sé ahora recientemente, pero sí que me acuerdo que se montaron varios másters de ferrocarriles en colaboración. Es decir, que es una iniciativa que, por supuesto, tenéis que, desde ambas partes hoy día... Perdona, yo hablaba del Departamento de Urbanismo. Ya lo sé, lo pongo a modo de ejemplo, no como crítica, sino hay unas vías ya establecidas en otros departamentos que os pueden servir de ayuda y que, por supuesto, el resultado siempre es Además son compañeros y los conocemos. Claro. Y bueno, eso es ahí y por supuesto que la Generalitat sale beneficiada, por lo tanto, en teoría, el interés público sale beneficiado de esa colaboración. Para mí la sorpresa que me he llevado es que no la hay. Sí. Y luego un segundo apunte breve, ya le paso la pelota a Emilio, y es sobre quién es cuando se ha discutido, Julio, habéis discutido sobre quién debe ser el líder de las iniciativas de ordenación. Y os voy a poner un ejemplo que no quiero tampoco meterme con nadie, ni ofender a nadie, por supuesto, espero que no haya nadie de sanidad, pero cuando se hizo el hospital de Llíria, a alguien se le olvidó el transporte público. Y si hubiera sido ordenación del territorio, a lo mejor no se lo hubiera olvidado. Bueno, aquí Emilio había levantado la mano. A ver, la experiencia que nosotros hemos tenido, probablemente habremos llamado a la puerta no adecuada, ¿no? Pero bueno, seguiremos insistiendo en el tema. Emilio. Sí, gracias. Es por no dejar el tema, aunque mañana tocaré el tema de mi exposición, pero no quería dejar una reflexión. ¿Por qué tiene que cambiar la clasificación del suelo en un PIA? ¿Por qué no puede ser esto un artículo 20 versión 2.0, versión moderno? Los artículos 20 de la ley del 92, estamos hablando de la ley del suelo del 1992, una ley en la que aparecen las DICs y que, bueno, se quitaron las DICs del artículo 20 por lo que fuera, se han mantenido las DICs, era una buena ley, prácticamente la regulación se ha mantenido hasta la fecha. Y esas DICs no cambiaban la clasificación del suelo. ¿Qué podemos decir? Que en una actuación de este tipo cambie el uso que no está permitido el planeamiento. No, estamos ante una actuación prioritaria de la comunidad autónoma. Esto no va a ser todas las actuaciones. Una de las cosas primordiales es que no pueden haber muchas PIAs, tiene que ser temas muy importantes porque tienen prioridad y de interés autonómico. No puede ser una vía de escape, como se ha comentado, de
¿por qué surgen las ATE? Las ATE surge porque el planeamiento tardaba mucho en tramitarse y dicen, bueno, vamos a empezar. Aparece una figura, la ATE, para saltarnos el planeamiento. Y bueno, ahí venimos a fecha actual. Pero ¿por qué? Simplemente dejo la reflexión y mañana profundizaré el tema. ¿Por qué tiene que cambiar la clasificación del suelo? Lo que ha comentado Vicente, efectivamente, en un suelo urbanizable lo tenemos más fácil. Un PIA puede entrar perfectamente en urbanizable y ahí está más que justificada la evaluación ambiental simplificada de las normas, que a mí tampoco me gusta llamar transitorias, unas normas urbanísticas que lleven y que se evalúan ambientalmente. Y en un urbanizable lo tenemos más fácil, con ordenación pormenorizada y sin ordenación pormenorizada. Y ahí la modificación, en teoría, es muy pequeña. Esa modificación, la prueba, pues como antes se aprobaba, las comisiones territoriales aprobaban los planeamientos estructurales o cualquier plan general, y los planes generales de más de 50.000 habitantes los aprobaba el Consejo. Pues en este caso lo aprueba el Consejo. Es decir, la competencia tampoco le veo problema. Pero simplemente quería dejar la reflexión para mañana lo seguimos continuando, por qué tiene que cambiar la clasificación en el no urbanizable. Tenemos el caso de Danone. Danone fue un artículo 20 que era una industria, se implantó y fue no urbanizable. Y ahí está. Muy bien, ¿alguien más quiere? Sí, Alejandro Escribano quiere comentar. Gracias. Un par de apuntes breves sobre lo que ha debatido la mesa. Me ha interesado mucho la reflexión de Carmen Blasco sobre la reutilización de suelos industriales. Yo he defendido siempre que la ciudad, siempre que pueda, debe crecer sobre sí misma. La reutilización de suelos es un principio básico de sostenibilidad y de buen uso del territorio. El problema es donde nos encontramos. En la Comunidad Valenciana llegamos muy tarde, toda España llegó tarde, pero dos regiones fueron la excepción, País Vasco y Cataluña, pero llegamos a la revolución industrial, vino tarde. Da mucha envidia ver cómo Alemania o Gran Bretaña reutilizan suelos industriales, porque es que tienen muchísimo, pueden permitirse el lujo de elegir cómo transformar viejos suelos industriales. No es nuestro caso. Lo digo porque esta es una reflexión importante sobre una mesa donde habláis de suelos industriales y logísticos. La Comunidad Valenciana tiene que aceptar pagar un precio de consumo territorial importante todavía en el futuro. Otra cosa más, aunque sea en parte políticamente incorrecto decirlo, el uso logístico es muy importante por lo que añade de servicios a otras empresas, pero en sí mismo el uso logístico genera poco empleo por unidad de suelo consumido. Por tanto, y aunque obviamente sin ese uso logístico ni el puerto tendría sentido, ni muchas industrias que van a vivir de su uso logístico podrían funcionar, no hay que olvidar, y es una reflexión que quería haceros, que esta comunidad, esta sociedad valenciana, tiene que entender y aceptar de buen grado, y no de modo, como una especie de maldición a la que hay que combatir, tiene que aceptar que todavía, durante un tiempo, vamos a tener que consumir suelos no urbanizables. Lo segundo, aunque la ley, la transposición, desgraciada transposición, dicho entre paréntesis, de la Directiva Europea de Evaluación Ambiental Estratégica desde 2013, han pasado ya 11 años, nos va a resultar muy difícil salir de nuestro esquema mental del urbanismo jerarquizado. La evaluación ambiental estratégica de planes nos sitúa en el escenario del urbanismo anglosajón, donde todo es posible y nada es posible. Es una cuestión que casa muy mal con el urbanismo jerarquizado. Lo dejo como apunte porque mañana no quiero hacer un spoiler de la mesa de mañana, como creo que le pasa también a Emilio Argentero. Pero quería hacer este par de reflexiones. Quería, sobre todo, agradecerle a Carmen sus reflexiones, me han parecido muy interesantes, y quería también conocer su opinión sobre lo que acabo de decir, nada más. A ver, que la sociedad valenciana tiene que seguir asumiendo que tiene que ocupar suelos, esperemos que de poco valor, esperemos que de poco valor.
hemos tenido una historia muy compleja. Es decir, tenemos toda la costa sobreutilizada y hay un lema que hablas de los ingleses que dice: ocupemos el suelo con el mejor uso posible. Es decir, esa frase me parece que la tendríamos que tener todos los urbanistas grabada a fuego y en ese sentido, pues bueno, valoremos, pongamos en la balanza. Nosotros hacemos eso cuando hacemos propuestas. Pongamos en la balanza lo que tenemos, lo que nos demanda la economía, la sostenibilidad, la resiliencia, todas las obligaciones que tenemos a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos tan claro y supongo que todo el mundo ya es consciente de que o nos adaptamos o nos hundimos. O nos adaptamos o nos hundimos. A las crisis que tenemos y a las crisis sobrevenidas que van a llegar. El COVID nadie se lo esperaba, el cambio climático parecía que no iba a ningún lado y fijaos los ciclones y estas cosas que estamos viendo todos los días. Entonces, yo creo que hay que poner en la balanza y darle el mejor uso posible a cada suelo. ¿Hay que tener ingresos? Claro que hay que tener ingresos, pero hemos vivido con los ingresos del turismo toda la vida. Hemos abandonado la industria en el siglo XX, la segunda mitad, por el turismo. ¿Cómo nos ha ido? Pues que no comemos del turismo, porque el turismo lo que hace es comerse nuestro territorio. Entonces, yo soy partidaria desde las administraciones públicas, que hagan eso, que pongan en la balanza y que determinen lo que a la población y a la región valenciana le interesa más. De cara no a mañana, ni a pasado mañana, ni a lo que puede ser una modificación de plan, a medio largo plazo, a medio largo plazo. Y eso es en lo que yo creo. Y gracias por tu aportación. Muy bien. Vale. Me dicen que quedan 5 minutos de coloquio. ¿Alguien quiere apuntar alguna cosa más? ¿La mesa quiere sugerir algo más? Una muy rápida, porque la tenía apuntada y creo que era importante. Siempre hemos tenido 3 tipos de usos de suelo. Era el residencial, era el terciario y era el industrial. Ese ha sido siempre el modelo que hemos tenido. Yo creo que ha venido para quedarse un cuarto, que es el logístico, y que no puede ser tratado igual que los otros 3. Debemos tenerlo en cuenta también a la hora de la norma, sobre todo porque lo que decía Alejandro es que el consumo es mucho consumo de suelo con poca edificabilidad en muchos casos y que genera, bueno, la riqueza que genera, pero que es absolutamente necesario. La actividad logística hoy en día es fundamental para la forma de vida que vamos a tener en el próximo siglo, bueno, en este siglo XXI, ¿no? Lo que queda de siglo. Por lo tanto, creo que eso es una cuestión a tener en cuenta y a subrayar. Fíjate, no solamente ocupa mucho suelo, sino que están hablando ya de 40 metros de altura, contenedores gigantes de 40 metros. Eso es incompatible con usos mixtos, con la escala humana y con todo lo que queramos conseguir. Entonces, pues no lo sé, a lo mejor hay que meterse hacia abajo y de esos 40 metros meter 3 sótanos, con lo cual ya haríamos algo. Pero claro, eso tiene que venir desde esa conciencia, que también lo decimos, infraestructura verde, paisaje. Vamos a mirar un poquito desde ese punto de vista. Bueno, yo creo que en relación con lo que comentaba Vicente ahora, yo creo que sí que esos suelos, esos tipos de suelos residencial, industrial, ¿vale? Han existido siempre. Logísticos tienen unas características absolutamente diferentes, pero cada vez están más mezclados. Yo creo que es un tema también que el suelo terciario y el industrial ahora a veces cuesta deslindarlo en muchas ocasiones. Yo solo remito a la pista de silla para saber allí qué está pasando, ¿no? Pero es que probablemente lo que comentaba Carmen en su exposición de los usos mixtos, ¿no? Es decir, quizá, o sea, lo que empieza a estar en crisis es el concepto de la zonificación en sí misma, el concepto de la, o sea, que al final es una de las funciones esenciales del planeamiento. Al final categorizamos el territorio y asignamos usos a cada zona, cuando la realidad lo que nos lleva es a que los usos sean cambiantes. Entonces, yo por eso hablaba de la lógica de la incertidumbre, que el plan, al final hemos hecho planes o estamos haciendo planes que pretenden que esté previsto todo,
20 años antes de que vaya a suceder y sin tener la bola de cristal de saber lo que va a pasar. Quizá a lo mejor lo que deberíamos de plantearnos es otra forma de hacer los planes, donde no esté previsto nada, lo digo exageradamente, ¿vale? Sino que cada proyecto tenga unos criterios que se tengan que adaptar a cada circunstancia concreta y permitan esa flexibilidad, porque es que si no, al final nos planteamos cosas bueno, pues que es que salimos a Europa y no sé por qué vas a Copenhague y ves que la recuperación de las zonas degradadas del puerto son con residencial, y en España el dominio público no se puede hacer residencial. Y dices, ¿y por qué aquí no se puede hacer residencial y allí sí? No lo se sabe. Hay unos astilleros antiguos donde se están haciendo universidades, industrias, equipamientos. ¿Ha cambiado el planeamiento? No. ¿Y cómo es posible? Pues porque el plan que nuestro modelo de plan, el modelo que decía Alejandro, del modelo de planeamiento nuestro jerarquizado, el plan general ha definido que esa zona tiene que ser para no sé qué. Y la realidad cotidiana nos lleva a decir que eso pasa o no pasa, y si no pasa hay que cambiarlo, y si hay que cambiarlo es súper difícil de cambiar, porque entonces hay que volver a reevaluar y todo el camino que se ha hecho no sirve para nada. No sé, a lo mejor a nivel de universidad podemos estudiar que lo que tendríamos que plantear es que los tipos de planes sean planes directores, planes de grandes directrices, que hubieran estrategias de desarrollo y que hubiera una posibilidad de adaptar cada proyecto a cada circunstancia sin tener que hacer el esfuerzo cotidiano cada vez de cambiar los planes y con 3 años de tramitación o 5 o 25. Lo digo porque, no sé, a lo mejor aquí os lo podéis plantear y lo podéis estudiar. Los que nos dedicamos a la vida, al mundo del asesoramiento de los servicios privados, lo que nos encontramos es que cuando nos viene un cliente a preguntarnos, decimos, pues no sabemos cuánto te va a costar esto, a tardar en tiempo, no sabemos, es que claro, es muy complicado. Presidente, a lo mejor eso se podría llamar agenda urbana. Quiero decir, la agenda urbana es un modelo de ciudad que uno elige para su ciudad, y en la que se pueden fijar unas directrices aprobadas y que se tienen que seguir para el desarrollo, y que además pueden ser movibles según la situación que nos venga en un futuro. Si es que no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos, no dentro de 5 años, dentro de 5 minutos no sabemos lo que va a pasar. O sea, eso es... Bueno, yo creo que esta es una reflexión final estupenda para dar pie mañana a la sesión sobre el planeamiento urbanístico a debate, con lo cual, pues Emilio, Alejandro estarán aquí arriba y tendremos nuevo debate. Yo solo, de nuevo, pues daros las gracias. Creo que todas las reflexiones que hemos hecho hoy aquí deberían tener una difusión mayor, deberían servir un poco de reflexión inicial para procesos posteriores. Esta mañana José Manuel decía que tenía una mesa de súper calidad. Bueno, yo me remito al debate que se ha producido hoy. Yo creo que estamos con un congreso que está funcionando de maravilla. Daros las gracias y nos vemos en la siguiente.